¿Cómo están? Buenas noches. Les invito a tomar asiento, ponerse cómodos. Y bueno, queremos seguir en esta noche con la serie que comenzamos el domingo pasado. Queremos charlar un poquito este tiempo sobre algo que se escribió hace más de 2000 años, pero que sigue tan vigente hoy, porque la palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios es eterna y seguimos aprendiendo. ¿Por qué? Porque las cosas se vuelven a repetir. ¿Y por qué? Porque el ser humano sigue siendo el mismo. Hoy, ayer y anteayer y hace 2000 años y hace 5000 años, sigue siendo el mismo, con los mismos problemas, con los mismos patrones de comportamiento. Y como dice en Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo se repite. Todo va y viene, como las modas que parece que pasaron y después de unos años vuelven otra vez. Y parece que las situaciones se vuelven a repetir y parece que el ser humano nunca aprende, ¿no? Nunca termina de escarmentar, nunca termina de entender, nunca termina de poder corregir. Porque justamente lo que vamos a hablar hoy es esa condición del ser humano que no puede corregir por él mismo. Necesita literalmente un milagro. Como a veces decimos, o los médicos suelen decir por ahí, ¿no? Cuando tienen que hablar a algún familiar sobre alguien que está mal y le dicen realmente a su familiar, a su ser querido, solo lo puede salvar un milagro, ¿no? Suelen decir los médicos. Bueno, saben que al ser humano, en la condición en la que está, solo la puede salvar un ser humano, un milagro a ese ser humano. ¿Y saben quién es? ¿Saben cómo es? ¿Saben a través de qué? De Jesucristo nuestro Salvador. Es el milagro que todos necesitamos, es el milagro que la humanidad necesita y es la gracia sublime del Señor, la única que puede transformar a las personas. Así que empezamos a hablar el domingo pasado sobre las epístolas generales, ¿se acuerdan? Aquellas cartas que las escribieron autores que conocieron a Jesús de primera mano, que caminaron con Él cuando Él estuvo en la tierra, que lo vieron en diversas facetas como ser humano, que ni vos ni yo por ahí podríamos imaginarnos, pero jamás terminar de palpar como lo palparon ellos, ¿no? Y estas personas escribieron cartas en un momento donde ellos dijeron, es necesario hablar esto. Como hay un meme por ahí que ya está pasado de moda, pero se tenía que decir y se dijo, ¿no? Estos hermanos, estos discípulos de Jesús y apóstoles y testigos de primera mano vieron la necesidad de hablar de estos temas y escribieron estas cartas entre los años 50 y 100 después de Cristo, y escribieron a toda la iglesia porque toda la iglesia estaba pasando una urgencia y necesidad sobre diversos temas, entre ellos falsas doctrinas, falsos movimientos que mezclaban cosas y una gran persecución que se había levantado contra lo que era el cristianismo en ese tiempo. Y vamos a empezar a ver un poquito Santiago, es la primera carta que vamos a ver. Santiago, que el autor, ¿se acuerdan que dijimos que fue hermano carnal de Jesús? Se entiende que es ese Santiago el que escribió esta carta, hermano de sangre de Jesús, que no creyó en Jesús hasta que lo vio resucitado recién. No creía en Jesús como Dios. Y capaz hasta cierto punto es entendible, ¿no? Porque es como que, bueno, lo vio de chiquito, lo vio en todo momento, en todo tiempo, y se acostumbró a él. Y de repente verlo como el Hijo de Dios o el Salvador, el que iba a morir y resucitar, quizás cualquiera en el lugar de Santiago hubiera sido como Santiago, no sé, puede ser. Cuestión es que dijimos que hasta que no llega la revelación de Dios, hasta que no hace algo el Espíritu Santo en el corazón de la persona, podés estar acostumbrado a la presencia de Jesús y no creer en Él.
Podés estar acostumbrado al sistema religioso o a la liturgia o a la vida rutinaria de un cristiano, entre comillas, y igual así no conocer a Jesús, no creer en Él, no entender su obra. Y Santiago escribió un poquito de todo esto. Y vamos a ver lo que dice en el capítulo 2, verso 14 en adelante. Fíjense qué toca Santiago. Queridos hermanos, dice, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supongamos que ven a un hermano o una hermana que no tiene ropa para abrigarse y no tiene que comer. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrigate mucho, ¿no? Y alimentate bien. Pero no le da ni ropa ni comida. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe y otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo puedes mostrarme tu fe si no tienes buenas acciones? Yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios, bien hecho. Aún los demonios creen y tiemblan de terror. ¡Qué tonto eres! ¿No te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que su fe y sus acciones trabajaban juntas. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justo a los ojos de Dios por lo que hacemos y no por la fe. Rahab la prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando escondió los mensajeros y los ayudó a escapar por otro camino. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. ¡Wow! Qué pasaje, ¿no? Qué pasaje tan controversial y difícil de entender en el contexto en que nosotros siempre nos movemos. Y esto fue así desde siempre. La carta de Santiago fue un gran impacto para la iglesia. Pero lo que hay que entender es a quién le escribía Santiago, qué quería decir Santiago y qué estaba pasando cuando Santiago escribió, para entender muy bien esto, porque siempre el ser humano tiende a irse de un extremo al otro extremo. Y siempre tendemos de, cuando nos damos cuenta que allá estamos mal, no nos venimos a un centro, nos vamos directo a la otra punta. Somos así. Esa es la naturaleza del ser humano, digamos. Entonces nosotros tenemos que entender qué es lo que Santiago está queriendo decir. Y quiero decirle que pensaba en qué hablar, cómo titular esto, y podríamos decirle crisis de fe, o la fe que no trabaja, o la fe que no sirve, podríamos decir. Es una fe en crisis. ¿De qué se trata esta fe en crisis? En toda iglesia que se respeta, siempre está el hermano o la hermana que lleva ya 20, 30 años de congregar en la iglesia. Hasta tiene un cartelito en la silla donde ella o él se sienta porque es su lugar, y ahí está la hermana. Y el hermano o la hermana esa se sabe todas las canciones de la iglesia, dice amén en todas las prédicas, viene y está en todos los retiros, estudios y discipulados habido por haber. Se sabe todos los libros de la Biblia, se sabe un montón de versículos bíblicos. Se conoce todas las mañas y la vida de todos los pastores y los líderes. Es la hermanita y el hermanito que es el referente en la iglesia, porque tiene ya 20, 30 años congregando y siempre parece para afuera que da muy buen testimonio, ¿no? O cómo habla, cómo se expresa, y por ahí hasta le es un insulto quizás a veces que alguien se acerque y le diga, ¿usted cree de verdad en Jesús? Me está insultando este. Si soy el cristiano modelo, soy la cristiana modelo, ¿no? Pero muchas veces muchas de esas personas que mantienen ese tipo de comportamiento
tienen una fe que la hablan, pero no la viven de verdad. Una fe que es externa y que no nace de un corazón transformado. Una fe que fue construyendo con costumbres años a año, pero que internamente en su corazón, en su mente, no tiene la convicción de lo que dice o lo que vive, simplemente encontró su lugar ahí. Y se identifica hoy, se etiqueta hoy como el hermano, la hermana que es creyente, que sabe Biblia, que sabe de cómo se manejan las cosas en la iglesia y demás, pero que no tiene una fe genuina. Santiago le habla a este tipo de personas, que hoy cada vez hay más. La palabra decía, Jesús decía, en los últimos tiempos, cuando yo vuelva, dice, hallaré fe, pero hallaré fe de verdad, decía Jesús, ¿no? A eso se refería. ¿Habrá fe en la tierra de verdad? Y cuando hablo de fe me refiero no a la fe de creer, digo fe en base a toda tu ideología y a toda tu creencia, ¿no? ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu creencia? ¿Qué crees? ¿Qué proclamás vos que sos? ¿O que seguís o crees? A eso se refiere Santiago con esta fe, ¿no? ¿Cuál es tu fe? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Cuál es tu creencia? ¿Qué es lo que vos afirmás que vos sos? Ahora la pregunta es, ¿de qué le sirve a uno si tener fe? Tener fe, decir que tiene fe, pero no demostrarlo con la vida. Este tipo de fe es una fe muerta. ¿Por qué es una fe muerta? Porque se nota cuando uno observa a este tipo de cristiano que tiene una fe muerta, que es esa clásica persona que si no dice que es cristiano no se le nota mucho. Tiene que decirlo para que, sí, vos sos cristiano, sí, vos sos creyente, porque hay algunos que sí hablan mucho, otros que son más calladitos, pero no se le nota si no lo dice. Es un cristiano que cuando le conviene, dice, ¿no? Soy creyente, soy cristiano, y se muestra y se expone, pero cuando no le conviene mucho es un cristiano de escondidas, ¿no? Acá mejor me callo, que nadie sepa que voy a la iglesia, menos que voy al Shaddai, porque, no sé, y me quedo ahí. Y nadie se da cuenta si no abre la boca y dice, soy cristiano, de 30 años ya, ¿no? ¿Por qué es una fe muerta? Porque es un hermano que donde está, nada pasa. Que a donde anda, todo sigue igual. Que con quien se cruza, no impacta, no afecta de ninguna manera. Es simplemente como un aerosol de repelente o de flea o de insecticida que está vacío. Parece que está ahí el envase, todo dice mata moscas y mosquitos, ¿no? Hace efecto de esto que eso, pero cuando aprietas está vacío, no hay nada. Y por poner un envase de repelente o de insecticida en la mesa, los mosquitos no se asustan, no se van a ir, ¿no? Necesitamos que apretar y que salga eso y mata a los mosquitos, ¿no? Salvando el ejemplo, las distancias del ejemplo, el cristiano con fe muerto es como un envase que se muestra, que se ve, que se dice que es, pero que está vacío, que no causa ningún efecto, que no hay nada alrededor de él que muestre que la fe que vive, que dice vivir, es real. Simplemente le dice al hermano que lo ve capaz como Mati, así sin busito, sin nada, pero no porque no usa como yo, porque no tengo frío, sino porque no tiene que ponerse, y le dice, hermano, abrigate, che, cuidate, ¿no? Te vas a enfermar. Y el hermano está con la remera toda rota, con ojotas en pleno julio. ¿Y no te suena raro verlos con de ojotas en julio? O sea, si no es Mati, si es una persona de termómetro corporal normal, digamos, te tiene que llamar la atención un poquito, ¿no? Y decir, bueno, abrigate, y te vas. Esa persona es el que ve al hermano, que se nota que está pasando necesidades diversas, y él tiene de más, y le dice, comete algo sano, que te va a hacer bien, andá, tomate un buen café con leche y un buen pan con queso que necesitas, mirá, ahí estás tan flaquito.
Ese no era Mati. Estás tan ahí, escuálido. Andá, abrigate, comé algo. Sí, yo voy a orar por vos. Nos vemos. Es ese hermano que todo pasa alrededor de él y sigue igual. Por dónde está, con quién se encuentra, no causa ningún efecto. El verso 15 y 17 dice, ¿para qué te sirve? Le decía Santiago. Como pueden ver, la fe sola por sí misma no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Hoy en día tenemos un montón de esto, y sobre todo en las redes. Cuánto más hoy hay gente que se proclama ser referentes cristianos y son puro bla, bla, bla. Y sus vidas son otra cosa. Sus vidas no demuestran que lo son. Simplemente aparentan, simplemente manipulan, hablando para que la gente crea que son algo que no son de verdad. Simplemente profesan una fe muerta. Las palabras no calientan, las palabras no alimentan, las declaraciones religiosas sin acciones no transforman las vidas. Dios es el que transforma las vidas. ¿Y saben qué decidió hacer Dios? ¿Cómo decidió impactar a la humanidad? A través de su iglesia. ¿Podría haberlo hecho de otra forma? Sí, Dios puede hacer lo que quiera, pero Él decidió trabajar en el mundo a través de sus hijos, a través de su iglesia, dándole dones, dándole talentos, dándole capacidades diversas, pero sobre todo cambiando su corazón para que impacten, para que transformen donde están, para que den vuelta las situaciones en medio de donde están, para que contagien lo que tienen dentro de ellos, si es que lo tienen, para que cambien las mentes de los que los rodean. Y no solo con palabras, con la misma vida. Dios quiere mostrarse al mundo a través de sus hijos. Y la fe que vos y yo tenemos que tener se tiene que notar. Y se tiene que notar aún sin palabras. ¿Cómo vas a querer transformar el mundo? ¿Cómo vas a querer que vos mismo ser transformado? Si con acciones tan pequeñas, diría Santiago, ves a un hermano que está pasando necesidad y no te interesa, no te preocupa, no haces nada al respecto, nos mostrás el comportamiento que tuvo Jesús. Santiago sigue diciendo, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios creen y tiemblan. ¿Saben que los demonios saben más teología que vos y yo? Todos nosotros juntos. Ellos se saben la Biblia mejor que nosotros. Ellos entienden lo que dice acá, pero no viven, no obedecen, no son transformados por lo que dice la palabra de Dios. Los demonios y Satanás creen, ven, entienden y tiemblan, porque ellos están en contra, porque para ellos esto es condenación. Pero hay cristianos que son peores, se comportan peor que un demonio, porque mienten, dicen ser lo que no son, o se creen ser lo que no son, o dicen vivir lo que no viven. La diferencia entre un demonio y un hijo de Dios es que la fe verdadera que trabaja en un hijo de Dios produce obediencia, produce transformación, produce una vida cristiana genuina, que no solo conoce, sino que vive, que se demuestra, que se expande, que impacta, que afecta, que hace algo. ¿Cuál es la diferencia entre hablar y demostrar? Sigue diciendo Santiago. Ahora bien, alguien podría decir, bueno, algunos tienen fe, otros tienen buenas acciones. Pero yo les digo, dice Santiago, ¿cómo podés mostrarme tu fe, lo que vos crees, lo que vos decís que sos, si no tenés buenas acciones? En cambio, dice, yo te voy a mostrar mi fe por mis buenas acciones. La fe que no se muestra es muerta. La fe que no se nota es mentirosa. La fe que no está abierta
abierta a leguas, se nota, a distancia. Ahí viene, ese debe ser cristiano, ¿no? Porque nosotros nos damos cuenta a veces entre cristianos, ¿no? Que andamos por ahí, qué sé yo, haciendo compras o en el centro y escuchamos a otro cómo habla o cómo trata al vendedor, algo ese debe ser cristiano, ¿no? Y vamos y hacemos el medio pez a ver si el otro nos hace el medio pez. Pues, Dios te bendiga. Porque andamos todos ahí, a ver, ¿será o no será? O pasás por al lado de un auto estacionado y alguien adentro escuchando radio cristiana, alguna radio cristiana. Debe ser cristiano. No, capaz le erró el dial y quedó ahí escuchando nomás. Y andamos ahí como que de repente como que algo te da la pauta de que ese debe ser creyente, debe ser cristiano, o algo sabe, o algo conoce, ¿no? Pero qué bueno sería que todos demostremos, sin quererlo aún, que no podamos no mostrar que somos cristianos. Que aun si vos te esforzaras por ocultar que sos cristiano, no puedas hacerlo. Que tu fe sea tan fuerte, que tu cristianismo sea tan fuerte, que no puedas no mostrarlo. Queriendo o sin querer, la gente se tiene que dar cuenta de que sos creyente. Como le pasó a Pedro, que le decían, vos andabas con Jesús, ¿no? Si hablás como Él, si te portás como Él, si todo, hasta te parás como Él. Sos el calco de Jesús. Y Pedro, no, yo no lo conozco, ¿no? Él no andaba diciendo en ese momento, yo soy Pedro, el más fortachón y el más valiente de los discípulos. Simplemente la gente se dio cuenta por cómo era, cómo hablaba, cómo estaba, sus actitudes. Y le decían, vos sos de ellos, vos sos uno de ellos, de los locos, aleluya. ¿Cuánto hacen que vos andando en el mundo sin decir nada no se te acerca alguien y te dice, se te nota que sos cristiano, se te nota que sos creyente? ¿Y cómo sabes y se te nota? Ni vos te das cuenta cómo los otros se dan cuenta. Vos no sabés cómo los otros se dan cuenta, pero se dan cuenta. Y eso es bueno. Si te pasa, alegrate. Si no te pasa, bueno, no se puede mirar la retransmisión del... Pero la fe de la que habla Santiago es una fe que se nota. Es una fe que produce obediencia y transformación. Ahora bien, esa vida que tiene esa clase de fe va dejando una huella, va dejando una marca. Donde esté, donde pasa. Deja el ambiente distinto. Y no de que pase y todos empiecen a hablar en lenguas. Me refiero a impacta las mentes de las personas. Impacta los ambientes de trabajo, los ambientes de estudio, los ambientes familiares, como decía hoy Daniel, ¿no? De estar y ayudar a las personas a salir de esa sintonía donde todo el mundo se cuelga de que está todo mal. Está todo mal, sí, nadie lo va a negar. Pero vos y yo, los hijos de Dios, no nos afecta eso porque no dependemos de cómo está el mundo. Dependemos de Dios. Y el mundo va a estar cada vez peor en todos los aspectos porque ya viene el Señor y todo va a empeorar. La economía, las guerras, el hambre, las pestes, los desastres naturales, todo va a ir cada vez de mal en peor. Y nadie puede negar eso, que es así y va a ser así. Y no neguemos la realidad, sino alegrémonos, el Señor ya viene. Pero nosotros no nos sumemos a esa mala onda, porque nosotros no somos de este mundo. Tenemos que contagiar eso. Decir, che, sí, está todo mal, ¿viste? Sí, sí. ¿Y sabes qué? Ya estaba profetizado acá. ¿Y sabes qué? Son buenas señales, porque esto ya se termina. Pronto se va a terminar. Pronto viene el Rey a poner orden y a poner todas las cosas como corresponden, donde corresponden. Esa es la fe que se tiene que notar. Mateo 7:21 dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del que está en el cielo. Un árbol se conoce por sus frutos, un creyente se conoce por su vida misma, no por lo que dice o lo que habla. No puede un árbol de manzana dar naranjas, no puede un árbol bueno ser maleza, dar malos frutos, dar espinas,
ser una planta inservible si es un árbol que da buen fruto. No puede un cristiano decir que es y con su vida demostrar otra cosa. No puede un cristiano estar aún autoengañado y tranquilo en sí mismo diciendo yo soy creyente porque conozco la Biblia, voy a la iglesia, hago esto, aquello, lo otro, pero con su vida está dando ahí una luz roja, algo está mal, y esa persona puede aún llegar hasta el trono de Dios y encontrarse con la noticia de vos, ¿quién sos? ¿Qué haces acá? Yo no te conozco. Pero ¿cómo si? ¿Quién sos? Decís que sos y no sos. Decís que sos un árbol de manzana y no. Sos un arbustito que da espinas. Sos una maleza. Tenemos que ver y revisar nuestra fe. De verdad. Todos debemos revisar. La Biblia dice que cuando el regreso del Señor sea más inminente, es inminente, pero cuanto más se acerca, la fe de los que están en la tierra va a ser probada, va a ser testeada, va a ser puesta a prueba, pasada por fuego para ver si es verdad, para ver si lo que dice que es, lo es. Y entonces Jesús dice, bueno, ¿y quedará alguno? Después que pasen por el fuego, ¿quedará alguien a quien yo busque? Pero entonces si la fe muerta es eso, ¿qué es la fe viva? ¿Qué es la fe correcta? ¿Qué es lo que Santiago dice que es una fe genuina? Y Santiago habla de dos personas. Primero habla de Abraham y después habla de Rahab. Génesis 15:6 dice, y Abraham le creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Cuando Dios le hace las promesas que les hace a Abraham, Abraham le cree y Dios lo considera justo con esa creencia, con esa fe, con esa confianza que Abraham tuvo. Y gracias a esa fe y esa confianza, Abraham sale de su tierra y va hacia la tierra prometida y toda la historia que sabemos de Abraham. Pero llega un punto adelante en la historia en que ya Abraham tenía a su hijo Isaac y aún ahí ya la promesa se había cumplido y todo. Aún ahí, en ese punto parece como que ya está, ¿qué más hacer? Si Abraham le creyó a Dios, salió de su tierra, hizo todo lo que hizo, pasó todo lo que pasó, como 10 años y pico hasta que llegó Isaac. Y aún estando Isaac ahí, vivo, de carne y hueso, el Señor le pone otra prueba de fe y le dice, dámelo en sacrificio. Aún ahí, que vos decís, bueno, ya está recontraprobado Abraham. Aún ahí, dice en Santiago, donde estamos leyendo verso 21, ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que su fe y sus acciones trabajan juntas. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe, lo que leímos en Génesis 15:6. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Ahora, lo que acá Santiago está diciendo no es que Abraham fue aceptado por la obra de ir a entregarlo a Isaac, porque Dios no acepta a nadie por obras. Ahora vamos a ver un poquito esto. Sino que lo que hizo Abraham fue demostrar públicamente, físicamente, visiblemente, lo que sí ya había pasado en su corazón, lo que ya era él dentro. La fe y la confianza de Abraham que tenía hacia Dios se demostró cuando él llevó en obediencia a Isaac al sacrificio. Y hasta el punto último, y Dios le dijo, ya está, ahí nomás. No porque Dios no sabía si Abraham le creía o no, sino porque la fe es necesario que sea puesta a prueba, hasta lo último. Es necesario que toda la creación esté sin dudas de que hay fe en los hijos de Dios. Es necesario que aún todos los enemigos de Dios, podríamos decirle, Dios no tiene enemigos, pero
todos los que se oponen a Dios, aún ellos vean la fe de sus hijos. No porque Dios necesite entender o saber, sino que yo y vos tenemos que demostrar al mundo y a toda la creación que nuestra fe es genuina, que lo que Dios hizo en nosotros fue algo real, que la salvación que tenemos vos y yo no es de palabra, no es de juguete, que somos realmente nuevas criaturas, que somos totalmente nuevos, que no seguimos siendo los mismos, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida cambió y eso se tiene que notar. Y eso es lo que Dios a veces hace y permite cosas y cuestiones para que tu fe se muestre. El oro cuando pasa por el fuego sale refinado, más brilloso, más puro, más útil, más bello. Se nota más. Tú y mi fe cuando son pasadas por pruebas diversas, salen más bellas, más visibles, más hermosas, más brillantes, más notables. Y muchas veces el mundo que nos rodea, tanto seres humanos como demonios y toda la creación, ve, así como Job, dice, wow, ese sí, de verdad, tiene una fe que lo transformó. Dios de verdad hizo una obra en esa persona. Se nota, se nota. Abraham mostró la fe que tenía de verdad. Demostró llevando a Isaac al sacrificio. Entonces dice a Santiago, su fe fue completa ahí, porque la mostró. Pero también habla de Rahab. ¿Y por qué Santiago habla de Rahab habiendo como otros ejemplos quizás un poco más, entre comillas, dignos? Justamente porque Rahab no era, ni siquiera era israelita, era mujer, era prostituta, o sea, como que en el tiempo era invisible, pero esa mujer prostituta, pagana, indigna, gentil, impura, todo lo que en ese tiempo se podría decir, profesó una fe verdadera y mostró su fe poniendo aún su vida en peligro. Dicen que en Jericó habían escuchado, habían llegado las noticias de todo lo que hizo Dios en Egipto cuando liberó a Israel. Y cuando vieron al ejército de Israel enfrente, dijeron, ay, está complicada la cosa. Y cuando Israel cruzó el Jordán, ya está, ¿qué hacemos ahora? Lo único que se abrazaban al muro era lo único que les quedaba a Jericó. Pero Rahab dijo, se nos vino el agua, se nos vino la noche, escuchamos, entendimos, y yo creo en lo que el Dios de Israel hizo, y por la fe que tuvo, demostró que esa fe era real, poniendo su vida en peligro, escondiendo a los espías que fueron a Jericó. Puso su misma vida en peligro. Su fe la llevó al extremo, a lo último. Y dice Santiago que en el verso 25, Rahab la prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones, pero no por las acciones, sino por la fe, pero la fe demostrada. La fe en acción. La fe verdadera, que no puede no dar fruto. Una fe real no puede esconderse. Una fe real no puede hacer que todo siga igual. La fe de verdad transforma, cambia y te hace dejar todo de lado, aún tu propia vida si es necesario, por esa fe tan preciosa. Dice, cuando ella demostró con esas acciones y escondió a los mensajeros y lo ayudó a escapar por otro camino. Eso es fe viva. La obediencia de Abraham, la osadía de Rahab, mostraban que lo que ellos decían que creían era de verdad, era real. Pero ahora el punto está, ¿cómo hacemos nosotros para entender bien esto? Y ahí siempre sale la famosa batalla teológica que ponen en un rincón a Santiago y en otro a Pablo, ¿no? Y que Martín Lutero, en el tiempo en que él comenzó toda esa reforma, llegó un punto que él empezó a traducir la Biblia
y empezar a acomodar los escritos que estaban todos mezclados en el catolicismo con la escritura, con escrituras de otras personas, y él quería como, entre comillas, purificar el canon, decir esto es lo que es inspirado por el Espíritu Santo y estos son escritos de otras personas que no tienen sentido, acomodando y traduciendo todos los libros y los papiros y los rollos y todas las cosas que habían en ese tiempo, todos los escritos, se encontró con Santiago. Y cuando leyó Santiago dijo, ¿qué hago ahora? Lutero decía, ¿será del canon o no? ¿Será inspirado o no? Y dice que le llamó la epístola de paja, porque para él no era inspirada. Santiago era como, no, pero no puede ser que Santiago esté diciendo esto. ¿Cómo que Dios acepta a las personas por sus acciones? Porque demuestra sus acciones. Justamente Lutero venía luchando con todo lo que era la iglesia en ese momento por justamente eso. Porque les hacían hacer actos distintos para ser salvos, les hacían pagar para ser salvos, todo el tema de las indulgencias y demás. Y Lutero levantó la voz en ese tiempo y dice, la salvación no es por obra, solo por gracia. Las 5 solas, solo gracia, solo Dios, solo fe, solo a Dios la gloria. Y de repente aparece Santiago. Y Lutero dice, ¿qué hago ahora? Porque ¿cuál era el problema de eso? Santiago dice en el capítulo 2 que estamos, verso 24, dice, como puedes ver, se nos declara justo a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Pero justamente el pasaje que podríamos decir que pone del otro lado del ring a Pablo es Romanos 3:28 que dice, así que somos hechos justos ante los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Santiago dice, somos aceptados por el Señor no solo por la fe, sino por las acciones. Y Pablo dice, somos aceptados por Dios solo por la fe y no por obedecer la ley y no por nuestras obras. ¿Qué tenemos que entender? Que las dos son verdad y que no están contradecidas, no están peleadas, están hablando de lo mismo pero de distinto punto de vista. Son dos caras de la misma moneda. Y ya lo vine diciendo algo de esto, pero vamos a verlo un poco acelerado, pero lo vamos a ver. ¿A quién le escribía Pablo en ese tiempo que escribía Romanos? Le escribía a una generación muy pagana, a una generación que tenía muchos dioses, a una generación que estaba acostumbrado a tener muchos ritos, muchos tipos de reuniones y de hábitos y de cuestiones que para ellos era buscar la bendición del dios tal o cual, o el dios de turno, ¿no? Al dios Júpiter hay que ir al templo de Júpiter y llevarle tal cosa para agradar a Júpiter, y al dios Saturno hay que ir así, vestido de tal forma, y a la otra diosa Artemisa hay que ir así, así, y cada dios tenía su ritual, cada dios tenía su forma, cada dios tenía su culto, cada dios tenía su manera de adorarlo. Montón de obras. Y entonces Pablo le escribe a estas personas, porque en medio también de todo ese pensamiento pagano estaban los judíos, que decían la salvación es por obedecer la ley de Moisés, el que no obedece la ley de Moisés no se salva. Y vos tenés que cumplir la ley de Moisés, y no solamente eso, sino que le agregaban cosas. Los judíos agregaban leyes a la ley de Moisés, porque se fueron al extremo del legalismo, al extremo de solo obras, al extremo de no importa qué hay en tu corazón, siempre y cuando vos obedezcas o aparentes que obedeces, entonces está todo bien. Como fariseos, saduceos, etc. Hipócritas, que les decía Jesús, los confrontó muy fuerte, porque decían que eran y no eran sepulcros blanqueados. Por afuera se veían lindos y por dentro había muerto. Había huesos secos. Entonces Pablo le está diciendo, hey, no son las obras las que salvan, es la fe. Es la fe, la creencia en que en la pura gracia de Dios.
¿Por qué? Porque la salvación es por gracia para que nadie se gloríe. Porque todo depende de Dios. Es Dios el que hizo la obra, es Dios el que nos atrae a Él, es Dios el que nos presenta a su Hijo Salvador. Es Dios el que obra en el corazón de cada ser humano para que se arrepienta y crea y se entregue a Jesús, ponga su confianza en Él y tenga la obra de salvación, que sea hecha nueva persona, que sea llena del Espíritu Santo y que empiece a caminar en una vida de santificación continua hasta que el Señor nos busque. Todo de punta a punta lo hace Dios. Eso es lo que enseñaba Pablo. Es gracia, no lo merecemos. Es gracias a Él. Es una sublime gracia. Porque todos somos enemigos de Dios. No hay ni uno justo, no hay nadie que quiera a Dios, no hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera hay alguien que busque a Dios. Son todos enemigos de Dios. Y Dios vino a buscar. No la humanidad se acercó a Dios, Dios se acercó a la humanidad. Aún la humanidad siendo rebelde y enemiga de Dios. Esa es la gracia de Dios, porque de tal manera nos amó. Y quiso restablecer esa comunión con Él. Pero está el otro lado de la moneda. Dice Santiago, vos me podés decir que tenés toda la fe del mundo, pero si yo no la veo, es muy probable que esa fe realmente en vos no haya hecho nada. Y los dos tienen razón. El tema es el orden acá. No irnos al legalismo y no irnos al otro grupo al cual Santiago le escribía y en el cual hoy lo estamos viviendo mucho, que era gente que sabía mucho, que estaba muy entrenada en lo litúrgico, que usaba corbata y se peinaba bien y estaba en la primera banca de todos los cultos, que se sabía todas las escrituras, que se sabía todas las canciones, que siempre decía amén, que ofrendaba y diezmaba, que andaba capaz con su Biblia bajo el brazo por todos lados, pero que no era una fe de verdad, porque no se notaba. Entonces, ¿cómo es el tema? El tema es el así, la fe primero, las obras después. Vos no podés tener obras si no tenés fe, pero no me podés decir que tenés fe si no tenés obras que demuestren esa fe. Las dos cosas van juntas. En la persona que Dios realmente hace una obra, transforma el corazón. Nace de nuevo esa persona y entonces puede empezar a vivir en buenas obras. Y no va a poder no mostrarlas y vivirlas a esas obras. Porque el cambio que Dios hace en las personas es tan grande, tan fuerte, que es imposible no ser otro. Es imposible no querer a Dios, no buscar de Él, no estar en donde está el pueblo del Señor. Y sí, el verdadero creyente va a estar en la primera fila, peinadito, con corbata y con Biblia. Pero hay una fe de verdad dentro suyo, que le hace hacer eso. No es que por las obras de afuera vos vas a generar fe, es al revés. Dios obra en vos, vos cambiás, entonces mostrás eso que ya Dios hizo dentro tuyo. Que Dios hizo, que Dios te transformó. Entonces muchas veces nosotros a veces decimos, sí, el hermano se apartó. Bueno, primero deberíamos ver si era hermano, porque decía Pablo, hay muchos que se van y se van porque no eran nuestros, se van porque no son. Vivían una religión seca, vivían una costumbre, vivían una forma de vida nada más que no era real. Y muchas veces decimos, se fue, se apartó el hermanito. No, quizás nunca fue. Y capaz después vuelve porque sí, allá sí, Dios lo transformó de verdad. Y entonces si Dios lo transforma de verdad y nace de nuevo de verdad y es salvo de verdad, entonces no puede no ser parte del pueblo de Dios. Porque la obra empieza adentro y después se muestra afuera.
Y muchas hay congregaciones, y muchos hay hoy hablando y diciendo que son y no son. Y lo peor es que están engañados. Así mismo están engañados. Y es tan terrible eso. Y no hay pastores, y no hay líderes, y no hay hermanos que le digan la verdad a la gente. Hoy se escucha mucho, vení que Dios te quiere así como sos. Vení que Dios te va a aceptar así tal cual sos. Vení que Dios te ama, Dios te quiere y tiene un plan genial para vos. No necesitas cambiar, simplemente agregalo a Dios, como un adorno más, como una insignia más dentro de todas las que podés tener. Seguí con tu vida, pero agregalo a Dios. Dios es ese abuelito amoroso que está en el cielo y que te ama y te quiere bendecir así como sos. Y tiene un propósito tan lindo con vos. Dale, venite, sumate acá. No dejes lo otro, sumate nada más acá. Seguí igual, seguí con tu vida, haz lo tuyo, seguí siendo la misma persona, pero agregale Dios a tu vida, como un condimento más al guiso. Y ya está. Hoy hay mucho de eso. Y hay mucha gente engañada en las congregaciones porque se le enseña eso. Hay un famoso predicador que se llamó Jonathan Edwards y daba una gran alegoría de cómo realmente está el ser humano en manos de Dios. Salmo 5:5 dice que Dios aborrece a los que hacen el mal. ¿Y quiénes hacen el mal? Todos los seres humanos. El odio de Dios, dice, está sobre el pecador todos los días. Cada vez que una persona abre los ojos, el odio de Dios, el enojo de Dios por esa persona está sobre él, dándole un tiempito para que se arrepienta, dándole una oportunidad para que vaya a él. Jonathan Edwards decía, los seres humanos somos como algún bicho muy feo. No sé si alguna vez le ha caminado alguna araña muy peluda en la mano, o un ciempiés de esos, algún insecto muy feo. Dice que Dios sostiene al ser humano en su mano sobre una fogata, como una persona que sostiene una araña sobre una fogata y no la tira que se queme, porque lo merece, es un bicho feo. ¿Quién no se saca de encima una araña, un ciempiés, un peludo, una oruga? Y el ser humano se cree que puede jugar con Dios. Y somos esa araña peluda detestable que estamos sobre el fuego simplemente sostenidos por la misericordia de Dios, dándonos tiempo para que podamos arrepentirnos. Lo único que impide que vos y yo no caigamos de cabeza al infierno es la misericordia y la gracia de Dios. Nada más. Si Él retira esa gracia, caemos por nuestro propio peso. Toda la humanidad caería al fuego eterno si no fuera la misericordia y la gracia de Dios que sostiene, que le da tiempo y oportunidad a cada uno. Y hoy se predica que Dios es un abuelito todo buenito y amoroso que, está tan preocupado por la humanidad. Y no entendemos que la ira de Dios está sobre cada persona. El juez justo del universo está airado con el pecado, con los pecadores. Quiere hacer justicia, pero está dando tiempo y oportunidad. Nosotros debemos conciliar esto, el legalismo con el que luchaba Pablo y el antinomianismo con el que luchaba Santiago. ¿Qué es el antinomianismo? La creencia de que con aparentar ya está, con que creer ya alcanza. No es necesario seguir la ley, por eso es antinomianismo, anti-ley, anti-estructura. No necesito mostrar nada, yo digo y yo creo en mi corazoncito que soy, ya está. Pero si yo sigo revolcándome en la mugre del pecado, no, pero yo ya creí en mi corazoncito.
No, deberías abrir los ojos y entender que si seguís siendo el mismo, que si podés seguir revolcándote en la misma basura y estar feliz y contento y sentirte bendecido, hay un grave problema en vos. Porque la fe cambia. La fe verdadera transforma. La fe verdadera hace que la persona y todo su entorno cambie y se note. La gracia de Dios cambia a las personas totalmente. ¿Y dónde lo vemos a esto? En Efesios 2, verso 8 y 10. Dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayan hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Para qué? A fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó desde hace tiempo atrás. Dice en otras versiones que andemos en buenas obras, que Él desde la eternidad tiene preparada. Entonces las dos cosas van juntas. Si una persona ha nacido de nuevo de verdad, se le nota. Se le nota. Si solo dice y no muestra, habría que dudar de esa persona y esa persona debería dudar de sí misma, de su propia salvación. Deberíamos abrir las alertas, levantar los faros y decir: hey, iglesia, es tiempo de examinarse. Tu fe va a ser probada, mi fe va a ser probada. No importa qué tan lindo se te vea afuera como creyente. Vamos a ver cuando las papas quemen si tu fe es de verdad. Vamos a ver si sos lo que decís que sos. Vamos a ver si Dios realmente te hizo una nueva criatura. Vamos a ver si realmente crees en Jesús, confías en Él y sos hecho nuevo. Es la gracia de Dios que hace eso, pero la gracia de Dios da resultado efectivo, que se tiene que ver, que se tiene que notar. La fe genuina no es el punto de llegada, es el punto de partida. Ezequiel 36 dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Yo puedo hacerlo conmigo mismo? No. Él nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un tierno corazón receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Ven cómo están las dos cosas acá? ¿Quién es el que cambia el corazón, saca la terquedad y pone su espíritu dentro de mí? Es Él. ¿Tengo un mérito en eso? No, es gracia. ¿Hice algo yo para merecerlo? No, soy un pecador que merece ir al infierno, pero Él tuvo misericordia de mí y me regaló esa salvación. Pero, ¿para qué Dios hizo eso? Para que ande en sus caminos, para que obedezca su ley, para que obedezca sus decretos y para que muestre lo que ya Él hizo antes en mí. Esa es la salvación completa. Esa es la moneda con las dos caras. Ese es Santiago y Pedro dándose un buen abrazo. Santiago y Pablo dándose un buen abrazo. La gracia que produce obras. La gracia que se nota en la forma de vivir. La gracia inmerecida que cuando es efectiva tiene acciones, tiene obras. El que estén ustedes acá es un buen indicador, pero no es suficiente. Cada uno tiene que examinarse realmente, de corazón. Y les dejo 3 preguntas. Primera, ¿tu fe es demostrable? ¿Tu fe es genuina? ¿Tu fe deja rastros? ¿Qué rastros estás dejando de tu fe? ¿Qué marcas estás dejando de tu fe? ¿Puede decir la gente que te conoce y te rodea en el día a día que sos un creyente sin tener que vos decírselo? ¿Se nota? ¿Se dan cuenta solo? Segunda pregunta, ¿hay en tu vida algún hermano con hambre como hablaba Santiago?
¿Hay alguna situación o persona que requiera de tu acción y a vos realmente no te nace hacer nada? Por el hermano, la persona, la situación o quien sea. ¿Realmente no sentís ningún interés, ninguna compasión y misericordia como Jesús cuando veía las multitudes perdidas y nacía de él misericordia y compasión? ¿Realmente podés estar al lado de personas o situaciones en el cual vos podrías afectar pero no lo haces porque no te interesa, no te nace? Bueno, cuidado, porque si no te nace, no algo te causa, es porque quizás dentro tuyo no cambió nada todavía. ¿Hay hermanos con hambre y con frío alrededor tuyo? Tercer pregunta, ¿qué produce tu fe? ¿Sos un árbol de buenos frutos? ¿O sos un arbusto con espinas? Juan 14:15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. La obediencia no es la condición para el amor, es la evidencia del amor. Mi obediencia a Dios no es condición para que Él me ame, es porque Él me amó primero que yo puedo obedecerle. Mi obediencia es la evidencia de que Dios ya algo hizo dentro mío, porque si Él no cambia mi corazón, no saca mi terquedad y pone su espíritu dentro mío, yo jamás le puedo obedecer. En mi naturaleza pecaminosa jamás puedo obedecer a Dios. Por mí mismo no puedo obedecer a Dios. Necesito que Él obre en mí. Es el amor la evidencia de la obra de Dios. La obediencia no es la condición para la salvación, es la evidencia de que la salvación ya fue real en la persona. La persona que obedece a Dios es porque fue salva. Si no, sería imposible que obedezca a Dios. Si alguna persona cree que es cristiana y no puede obedecer a Dios, debería revisar su corazón. Debería ir de rodillas al Señor. Señor, ¿soy o no soy? Cambia mi corazón. Dame salvación. Haceme una nueva criatura. Haceme una obra completa en mí. Para que pueda yo obedecerte. Para que pueda yo vivir como debo vivir. Para que pueda yo ser lo que tengo que ser, lo que dice acá que tengo que ser. ¿Por qué no puedo ser lo que dice acá? ¿La obra del Señor está o no está en tu corazón? Es el amor y es la obediencia, la evidencia de la salvación y de la obra de Dios. Santiago no nos pide que ganemos nuestra salvación con obras, sino que Santiago nos pide que vivamos como personas que fueron transformados por la gracia de Dios. ¿Qué le faltaba a este hombre de 30 y pico años de creyente que lo sabía todo y tenía todo por afuera, pero por dentro nada? Faltaba que la fe de verdad le dé vida. Si alguien tiene fe genuina, viva, una fe viva, lo razonable es que eso resulte en obras excelentes. Primero la fe, luego las obras como consecuencia de la vida transformada. Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar el mensaje, pues se estarán engañando a sí mismos. Pónganlo en práctica. Vamos a ponernos en pie. Debemos entender nosotros y debemos ser voceros para que otras personas entiendan esto y dejen de estar engañadas, dejen de creer que son algo que no son, porque es muy peligrosa esa condición. Y pueden llegar aún ante el trono de Dios y decir, Señor, Señor, y Dios le puede decir, yo no sé quién sos, yo nunca hice nada en vos, tu fe nunca fue real, tu creencia nunca fue genuina. Simplemente viviste de apariencia, simplemente eras una cáscara, simplemente quisiste ganarte la salvación haciendo, pero no es así. Es Dios primero haciendo la obra y después demostrando lo que realmente Dios ya hizo en vos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor,
por tu gracia, por tu misericordia que nos sostiene. Gracias, Señor, por esa salvación inmerecida que nos has dado. Señor, aún siendo enemigos tuyos, aún siendo rebeldes, aún no queriendo nada contigo, vos te acercaste a nosotros. Diste a tu Hijo para salvarnos. Nos diste el precioso Espíritu Santo para que obre en nosotros. Cambiaste nuestros corazones, nos llenaste de ti. Y ahora, en gratitud y en amor, queremos obedecerte. Queremos obrar como vos querés que obremos. Queremos responder a esa fe genuina que ha transformado nuestras vidas, con todo nuestro andar, con nuestro pensar, con nuestro vivir, con nuestra forma de hablar, de vestir, de hacer. Queremos mostrar al mundo lo que vos ya hiciste en nuestro corazón. No queremos una fe muerta, no queremos hablar sin ser, no queremos solo aparentar, no queremos hacer sin ser, queremos ser, Señor, verdaderos hijos tuyos. Queremos ser realmente transformados, renovados. Queremos ser, Señor, y mostrar al mundo nuestra fe a través de nuestro testimonio, de nuestras obras, de nuestras acciones. No para ganarnos salvación, sino porque ya tenemos salvación. No para ganarnos tu favor, sino gracias a tu favor, ahora podemos obrar bien. Ahora podemos andar en esas obras que vos tenés preparado para nosotros. Señor, despertanos, despertá a tu pueblo, a tu iglesia, a hacer luz, a hacer sal. Señor, quita la venda de aquellos que están engañados, que están dormidos, que están apaciguados, que están creyendo ser algo que no son. Tené misericordia de ellos, Señor. Confrontá sus vidas, confrontá sus mentes y corazones. Haceles ver la verdadera condición en la que se encuentran. Que podamos, Señor, correr a ti, a tus pies, a rogar tu gracia, tu misericordia, tu perdón. Y que cambie, Señor, los corazones duros de piedra, rebeldes, por corazones receptivos a ti. Por corazones que te amen, que te deseen, que den su vida por ti. Poné tu espíritu dentro de nosotros, Señor, dentro de estas personas, y que puedan entonces caminar en buenas obras, puedan entonces tener un buen testimonio, puedan entonces caminar en la santificación día a día para llegar a ser como Jesucristo. Queremos ver como Jesús, pensar como Jesús, sentir como Jesús, vivir como Jesús. Te damos gracias, te adoramos, te exaltamos. Bendito es tu nombre.